Los que tienen la versión Reina Valera, debe decir el nacimiento de Jesús. Olvidé comentarles que pongan en modo silencio su celular, si es tan amable. Y Lucas 2. Vamos a continuar con nuestra serie, El nacimiento del Rey, y quiero terminar con esta enseñanza. Lucas 2. Vamos a leer este pasaje. A partir del versículo 21 hasta el versículo 38. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque estamos aquí. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por la bendición que hemos recibido de parte de nuestros hermanos aquí presentes al expresar su gratitud, abriendo su corazón. Muchas gracias, Señor. Gracias por este año que está terminando y por el que va a comenzar. Muchas gracias, Dios. Estamos agradecidos contigo, Dios. Y te pedimos que nos hables el día de hoy a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Tema 5, con esto cerramos nuestra serie, que le he titulado Mis ojos han visto al Rey. ¿Hace cuántos años le entregó su vida al Señor? Ahí pudimos ver a nuestro Rey, majestuoso, glorioso. Primeramente nos fue revelado en la cruz del Calvario, donde Él entregó su vida por nosotros, que nos amó de tal manera que entregó todo por nosotros. Y en ese instante fue cuando nuestra mirada se cruzó con esa mirada de amor y de misericordia de nuestro Rey. Mire, hermano, nuestro Señor nació como Rey. Por eso vemos a los sabios de Oriente
que le ofrecieron regalos dignos de un rey. En la cruz del Calvario, Pilato mandó colocar un letrero del supuesto delito que Jesús había cometido. Este letrero decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, los idiomas predominantes en los tiempos de Jesús, porque el hebreo era el idioma más utilizado por los judíos, el griego era la lengua que entendían la mayoría de los judíos y de los gentiles, y el latín era la lengua oficial de los romanos. De esta manera, no había excusas. Todos los que miraban la cruz podían entender que Jesús fue y siempre será Rey. El que era, el que es y el que ha de venir. En su primera venida, cuando el Señor llegó a esta tierra, fue de una manera muy silenciosa. Casi nadie se dio cuenta. Pero cuando Él venga, todo ojo le verá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. El día de hoy yo quiero cerrar esta serie hablando de dos personajes que tuvieron la dicha de ver cara a cara al Rey Jesús, aún siendo un bebé, que de no ser por estar en el templo, se hubieran perdido de la oportunidad de su vida. Porque la palabra dice que Simeón, movido, es decir, guiado por el Espíritu Santo, vino al templo. Y Ana, una mujer anciana, estaba en el lugar correcto, donde en el templo, donde vio cara a cara al Señor Jesús. Por la historia y por los comentarios podemos darnos cuenta de que ellos lo encontraron en el atrio de los gentiles, de las mujeres, si no me equivoco, porque estaba dividido, seccionado el templo, y ahí se encontraron con María, con José y con el bebé, en este caso nuestro Señor Jesús. Pero estaban en el lugar correcto los dos. Uno fue impulsado por el Espíritu Santo para que fuera al templo, y la otra mujer estaba ahí, en el templo, Ana. Y aquí quiero comentarles, mis hermanos, que cada ocasión que no venimos al templo, nos podemos perder de tantas bendiciones, de muchas bendiciones, porque sabía que Dios está aquí para alimentar su alma, para guiarlo, para sanarlo, para restaurarlo, para perdonarlo, para sostenerlo, para hacernos un bien. Y muchas ocasiones cuando las personas están muy mal, se alejan de Dios, se alejan de la iglesia, se alejan del templo, y es la peor decisión que podemos cometer. Es que estoy muy mal. Pues qué bueno, porque vas a venir aquí para que el Señor te haga un bien. Es cuando más deberíamos de estar aquí. Y créame, nadie de nosotros somos alguien como para señalar el pecado de una persona. No. Las Escrituras dicen en Juan 1:18 que nadie ha visto a Dios. Es decir, nadie lo ha visto en forma o de forma plena y completa. Porque algunas personas tuvieron revelaciones parciales de Dios en el Antiguo Testamento. Su esencia eterna es invisible. Dios es espíritu, también dice la palabra. En el Antiguo Testamento Dios le dijo a Moisés: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Moisés, te voy a mostrar mi gloria, pero debes de esconderte en la hendidura de la roca. No puedes verme, porque si me ves vas a morir. Una experiencia muy similar tuvo el profeta Isaías. Si usted me acompaña a este libro, en el capítulo 6, versículo 1, dice así la palabra del Señor: en el año que murió el rey Usías. Isaías nos está llevando a ese evento, a ese año donde murió el rey Usías. ¿Quién fue el rey Usías? Un buen rey, de hecho lo describe la palabra. Hizo muchas cosas buenas a favor del pueblo de Dios, pero en una ocasión se sintió con cierta autoridad y poder que quiso entrar al templo a ofrecer incienso, y eso no le era permitido, y lo quisieron detener, y él entró a la fuerza y salió leproso por haber entrado al templo
porque no le correspondía a los reyes ofrecer incienso. En el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. En el hebreo, en el arameo no hay un superlativo, no existen las palabras santísimo. Utilizan por eso esto 3 veces: Santo, Santo, Santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó del humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El profeta mayor tuvo una visión del Rey de Reyes, que estaba sentado en un trono alto, y el borde, dice, de su manto llenaba el templo. Ahora, el borde de su manto, esto significa honor y dignidad. Ahora, en esta visión estaban seres angelicales. Dice la palabra que con 2 alas se cubrían sus rostros y que decían: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Siendo unos seres angelicales, se tapaban, porque la santidad de Dios es tan extraordinaria, tan magnífica, que ni siquiera ellos pueden verlo. Se tapaban sus rostros, sus ojos. El profeta pudo ver cómo la casa se llenó de la gloria de Dios. La presencia santa del Señor era tan espesa y pesada que él no la pudo soportar. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermanos, Isaías tuvo la visión en el templo y la describió según la adoración propia de ese lugar. El cántico de los serafines refleja los coros levíticos, y el humo del altar que llenaba la casa indica el desarrollo de un sacrificio ceremonial. Ahora bien, hay otros pasajes bíblicos donde la gente ve a Dios. Por ejemplo, se presentó ante Moisés y a los ancianos de Israel en el monte Sinaí. El Señor se presentó a Ezequiel y a Juan en visiones misteriosas y gloriosas. Estas teofanías, teos, Dios, fainos, aparecer, aparición de Dios, o estas apariciones de Dios, son las que vemos acompañadas normalmente por fenómenos naturales, como una tormenta, como actividad volcánica. A Job se le presenta en un torbellino. Son manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Estas manifestaciones incluían la gloria de Dios mediante una pesadez, un brillo sobrecogedores que revelaban su presencia o la ocultaban. Además, podían ver visiones o experiencias internas de una persona que los demás no percibían, como la que estamos viendo de Isaías. Experiencias internas. Job tuvo una experiencia maravillosa con Dios. ¿Usted ha tenido experiencias con el Señor? ¿Maravillosas? Mire, el libro de Job es considerado el libro más antiguo de todo el canon bíblico y uno de los más profundos de la Biblia. Su autor es anónimo. Pero a través de leerlo, usted se puede dar cuenta de que el escritor de este libro seguro había viajado mucho, porque podía echar mano de un amplio acervo de conocimiento y experiencias. El autor conocía las constelaciones y era capaz de disertar sobre meteorología, el estudio de los meteoros, de los astros, o describir una sofisticada operación minera. Por ejemplo, Job 9:9 dice: Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, todas las galaxias y los lugares secretos del sur. Job 38:22 dice:
¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? O sea, era un experto en todo esto, el autor. Job 28:1 dice, ciertamente la planta tiene sus veneros, y el oro, lugar donde se refina. Versículo 2, 28, versículo 2, el hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. El autor podía hablar de las naves hechas de juncos de papiro que surcan las aguas, o de las plantas que crecen en el lodo. Por ejemplo, usted puede leer en Job 9:26, pasaron cual naves veloces como el águila que se arroja sobre la presa. Job 8:11 dice, ¿crece el junto sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Además, el autor había observado avestruces, águilas, cabras monteses, hipopótamos. Bueno, en el libro de Job se encuentran como Behemoth y también como ese monstruo marino, el Leviatán, que podría ser un cocodrilo, y caballos de guerra. Pero bien, el tema central del libro de Job es el sufrimiento. Dios le dio permiso a Satanás para que tocara a su siervo perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire, hermano, una cosa es la percepción que las personas pueden tener de nosotros, pero una muy diferente la que Dios tenga de usted y de mí, muy diferente. Aquí el autor dice que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero el Señor lo confirma posteriormente en el mismo libro. Dice exactamente lo mismo de Job. Satanás, ven, ¿no has considerado a mi siervo Job? Es un hombre íntegro, él es perfecto, tiene temor de mí y se aparta del mal. Bueno, él es así porque tú lo tienes cercado, porque tú lo proteges, pero dame una chancecita y verás cómo va a maldecir de ti. Y Dios le dio permiso. Está bien. El príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, le pide permiso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y solo que Él le pueda dar permiso, puede tocarnos. ¿Ya lo viste? Un hombre intachable, de absoluta integridad, tiene temor de mí y se mantiene apartado del mal. Sí, pero siempre lo proteges, siempre lo has bendecido. Pero extiende tu mano y quítale todo lo que tiene y ten por seguro que te va a maldecir. Entonces el Señor le dijo, haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Esa es la primera parte. Te voy a dar permiso de que lo toques. Eso me lleva también a las palabras que le dijo nuestro Señor Jesús a Pedro. ¿Qué crees, Pedro? Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. Me lo imagino con una sonrisa al Señor. Y Pedro así como que temblando, ¿no? ¿Y qué pasó, Jesús? Pues le di permiso que te ponga una buena zarandeada, como a trigo. Ay, Señor, pues, pero yo he rogado para que no falte tu fe. Yo he rogado por ti, Pedro, pero necesitas esa zarandeada, porque de repente como que se te sube, Pedro. A veces es necesario, hermanos, a veces. Muy necesario las zarandeadas. Todavía el Señor sigue tratando con nosotros este año 2023, lo que queda. Y esas zarandeadas duelen mucho. Pero nos quebrantan, nos hacen humildes, sencillos. Si algo el Señor ha tratado, yo creo que todo este año con nosotros, es en el carácter, es en nuestro carácter. Hay mucho trabajo todavía en nosotros. Pero Dios tenía un propósito detrás del sufrimiento de Job.
Job, en un abrir y cerrar de ojos, perdió casi todo. De ser un hombre muy rico, tenía mucho ganado, y en la antigüedad así medían su riqueza por medio de sus tierras y de su ganado, no como ahora. Él era muy rico, pero casi lo pierde todo. Pasó de ser un hombre muy rico a ser un hombre muy pobre. Además perdió a sus 10 hijos, tenía 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Pero nuevamente, después de que pasa esa prueba también, está ahí sufriendo Job por la pérdida, aparece su dama, no recuerdo si en la primera parte o en la segunda parte, y le dice su dama, su esposa, ya muérete y maldice a Dios. Yo creo que aquí es importante reflexionar en que cada uno de nosotros, sobre todo las damas, si ustedes ven que su esposo, ahí la lleva más o menos, buscando al Señor, leyendo la palabra, anímelo. Ella hizo todo lo contrario, lo desanimó. Imagínese que el varón ya va con usted, aquí con la dama, y le dice, amor, ya me sé Juan 3:16. No, yo me sé más versículos que tú, ponte a estudiar. No, pues, qué ánimo va a encontrar, ¿no? En la segunda parte, el Señor dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Eso es lo que dice Job 2:3. Ok, ya pasó la prueba, piel por piel, le dijo Satanás. Es decir, él ha mantenido su integridad porque solo le ha costado la piel de sus hijos y de sus ganados. Pero déjame tocar su hueso y su carne y verás si sigue confiando en ti. Job enfermó de una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Y por si fuera poco, que es en la segunda parte, les decía, su esposa, al ver que Job mantenía su firmeza y confianza en el Señor, lo exhortó para maldecir a Dios. Ya por último llegaron sus amigos, los consoladores molestos. Seguro estás así porque andas en pecado. En medio de todo este sufrimiento, el Espíritu Santo inspiró al autor para dejarnos versículos memorables como los siguientes. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Es decir, nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Bendigamos a Dios cuando da y bendigamos al Señor también cuando no da o cuando Él quita. Amén. Job 13:15, otro, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré, en Él seguiré confiando. No entiendo, Señor, todo lo que me ocurrió en este año 2023, no sé lo que me está pasando, pero seguiré confiando en ti. Aunque Él destruya mi vida con esta aflicción, yo seguiré confiando en Dios, porque Él me conoce y quiere formar mi carácter. Así lo dijo también en el versículo 10 de Job 23. Dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Para que el oro salga de esa manera brillosa y tan hermosa, necesita ser tratado. Tienen que quitar las escorias, muchas cosas. Es un proceso muy bonito. Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive. Eso es maravilloso, no lo puedo explicar. Pero creo que de todas estas frases que les mencioné y proverbios, que Job dijo, la frase más conocida usted la va a encontrar conmigo en Job 42, versículo 5.
Vamos a leer esta frase, este versículo tan maravilloso. ¿Cuántos se saben este versículo? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mira, hermano, este versículo es clave y crucial para todo el libro de Job. Finalmente Job recibe la respuesta a la pregunta sobre el trato injusto que recibió. Pero esta no llegó como un argumento lógico que confirmara su rectitud ni las acusaciones de sus amigos. Job obtuvo revelación asombrosa de la majestad del rey. Ahora mis ojos te ven. ¡Qué gran experiencia! Detrás de todo ese sufrimiento, Dios tenía un propósito. Job tuvo una revelación muy profunda de ese Dios que estuvo siempre a su lado. Ahora, ¿a quién le gustaría tener una experiencia como la de Job? Ay, mi hermana es muy sabia, dijo que no. De encontrarse con Dios en ese torbellino. A ver, con que tienes muchas preguntas, Job. Ok, voy a bajar en un torbellino y te voy a preguntar, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todas las galaxias y las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando hice esto? Se quedó callado, sin argumentos. ¡Qué gran experiencia! Ahora mis ojos te ven. Solamente había escuchado de ti, pero ahora te puedo ver claramente, Señor. Para aquellos que quisieran tener esa experiencia, el paquete es completo, Ya saben a lo que me refiero, ¿no? Tienes que pasar por lo mismo. Y aún así, encontrarse con Dios es algo que te cambia la vida para siempre, ¿no? Algunos quedaban aterrorizados también de encontrarse con la presencia santa de Dios. Job, para llegar a estas instancias, cuando dijo esto, pasó por la prueba de fuego. Y mire, Dios nunca se separó ni un segundo de su siervo fiel. ¿Usted cree que el Señor se separó de usted en este año 2023? Ni un segundo. Por todos los testimonios que acabamos de escuchar, ni un segundo se separó de usted. Es que no lo siento. ¿No dice la palabra que el justo va a caminar y vivir por fe? Eso es lo que dice. Confío en el Señor. Aunque Él me matare, yo seguiré confiando en Él, dijo Job. Dios conocía muy bien a Job, por eso Él podía presumir a su siervo. ¡Hey, Satanás! ¿No has visto a mi siervo? Siempre llega puntual al trabajo. Siempre llega puntual. Mira cómo trata con delicadeza a su esposa. Es honesto. Guarda sus ojos, su mirada. Es un hombre trabajador, irresponsable. ¿No lo has visto? Mira cómo lee la palabra y estudia la palabra y la obedece. Es un hombre que me adora en la iglesia y fuera de la iglesia. Es muy constante en congregarse y me ama. ¿Cómo ves a mi siervo? Qué bueno que dijera así el Señor de nosotros, como de Job. Y ora por sus hijos también. Igual para las damas, ¿no? Aplica el ejemplo. Satanás, vea las palabras que dijo Dios. Satanás, no hay ninguno como él en la tierra. Wow. Yo sí quisiera ser como Job. Bueno, no quisiera pasar por la pérdida que tuvo, pero sí quisiera ser como él. Wow. Que Dios diga eso de nosotros. ¿Ve? La percepción que puede tener las personas y el mundo de nosotros es una, pero la que tenga Dios es la que más nos debe de importar. Lo que opine Él de nosotros. Amén. La palabra dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Es decir, Dios se hizo presente en este mundo por medio de Jesús. Jesús le dijo a Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Mire, hace un poco más de 2000 años, Dios visitó la tierra en la persona de Jesucristo, el Verbo encarnado. Mis hermanos,
Jesús en su encarnación es la teofanía permanente de Dios. Aquellas eran temporales, pero el Señor caminó aquí por cerca de 33 años. El hombre tuvo el grandísimo privilegio de ver al Dios encarnado. Dos de ellos fueron Simeón y Ana, quienes salen detrás del telón para ver al rey en el templo. Después de eso aparece el Señor Jesús ya de 12 años, todavía que era un bebé. Vaya conmigo a Lucas 2:21, voy a leer hasta el versículo 24. Dice así la palabra: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ellos no pudieron ofrecer un cordero porque José y María eran pobres. Mire, los padres de Jesús cumplieron cuidadosamente todas las prescripciones de la ley. Jesús nació bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley, es lo que dice también Gálatas. Primeramente hicieron circuncidar a su hijo 8 días después de su nacimiento y le pusieron por nombre Jesús. Así fue incorporado Jesús al pueblo de Israel. Él fue un judío. Después, cumplidos los 40 días de purificación, María viajó a Jerusalén acompañada por su esposo y su hijo para entregar el dinero del rescate llamado redención del primogénito. No puedo detenerme, esto lo encontramos en Levítico 12 y en Éxodo 13. De acuerdo con la ley, el primogénito pertenecía a Dios, lo que dice Números 18:7. Y en esta ocasión era obligatorio ofrecer un cordero como sacrificio. Pero si no era posible ofrecer un animal tan caro, se permitía ofrecer un par de palominos. La ofrenda de María fue la permitida a los pobres. Aunque todo esto parece algo extraño para la mente moderna, nos enseña aquí que los hijos son un regalo, una bendición de Dios y que tenemos la responsabilidad de cuidarlos, de educarlos debidamente, que fue lo que hicieron aquí los padres. Días después de que nació el Señor, 2 personas tuvieron el privilegio de verlo cara a cara, a ese bebé. Uno es Simeón y la otra persona es Ana. La palabra dice que Simeón era un hombre justo, recto, piadoso, era reverente y que el Espíritu Santo estaba sobre él. La palabra dice de Ana que era profetisa, una vocera de Dios, una mujer viuda que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Simeón recibió una promesa de Dios. La promesa consistía en que antes de morir, él miraría al esperado Mesías. La palabra dice que el Espíritu estaba sobre él, que el Espíritu Santo lo impulsó para que fuera al templo y que el mismo Espíritu Santo le reveló que él no iba a morir hasta ver al Salvador del mundo. Simeón ve al templo y el anciano obedeció porque él vivía en el poder del Espíritu Santo. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Fue obediente, obedeció la voz del Señor. Simeón los encontró en una sección del templo llamado el atrio de las mujeres. Hasta ese lugar podían entrar las mujeres, no más allá, no les era permitido. Las escrituras dicen que Simeón tomó al niño en sus brazos. Esta es una escena muy bonita. Tomó al niño en sus brazos y lo vio cara a cara al Señor Jesús. Es una escena maravillosa. ¿Cómo es posible que un hombre sostenga al Dios Todopoderoso? Si Él sostiene las estrellas y las galaxias y todo lo que vemos y lo que no vemos. Tomó al niño en sus brazos y con devota gratitud reconoció el objeto de su esperanza, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Escuche bien, esta expresión
contiene una hermosa metáfora, porque esto era lo que decía un esclavo cuando terminaba fielmente su servicio y podía ser liberado. También la usaban los vigilantes que habían pasado largas horas vigilando en la noche y tienen un deseo profundo de ir a casa. Lo que Simeón está diciendo es lo siguiente: Señor, me acabas de presentar la bendita señal de que me ha llegado la hora de retirarme del trabajo terrenal y ahora estoy listo para morir en paz. Ahora estoy listo. Pablo lo dijo en otras palabras: he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. A la hora que tú me digas, Señor, a la hora que tú me digas, ya estoy listo para ir contigo. Mis hermanos, llegar a ver y conocer a Jesucristo como lo vio Simeón es la preparación más importante para la vida futura. ¿Cuántos quisieran decir como este Simeón? Estoy listo, Señor, ven ya por mí, estoy listo. Lucas 2:29 dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma. Lo que le está diciendo aquí Simeón, la profecía que le está dando a María: este niño que ves te va a dar muchas alegrías, pero también vas a ver cómo lo van a tratar, cómo lo van a menospreciar a tu hijo. Y cuando María vio a su hijo en la cruz del Calvario, cuando un romano toma una lanza y la atraviesa el costado, se acordó de esta profecía. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Este anciano, predice que Jesús será el Salvador, tanto de los judíos como de los gentiles. Este bebé será luz para los gentiles que están sumidos en tinieblas espirituales. Simeón vio también las sombras de la oposición de Jesús. Este bebé está puesto para caída y levantamiento de muchos. En otras palabras, todo depende de la reacción del hombre ante él. Si le abre el corazón, se levantará espiritualmente. Si lo rechaza, caerá. Por eso vemos que en su incredulidad los judíos tropezaron con su Mesías y cayeron quebrantados al ser destruida la ciudad de Jerusalén. María, como les decía, este niño te dará muchas alegrías, pero también vas a sentir personalmente el sufrimiento de tu hijo. Una espada atravesará tu corazón. En su contacto con los hombres, él revelará el carácter de ellos y pondrá a prueba los motivos que los mueven. Los que aman a Dios seguirán a Jesús. Los que prefieren andar en la oscuridad de sus malas obras lo rechazarán. Bien, apenas estaba terminando Simeón de hablar, y una piadosa mujer profetisa se une con José y María y pronuncia palabras similares de agradecimiento a Dios. Vaya conmigo a Lucas 2:36. Estaba también ahí Ana, profetisa. Mire qué interesante, una mujer profeta. Una mujer profeta, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. La tribu de Aser estaba situada en las tribus dispersas. Después dice el versículo: de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Versículo 37, y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Para entender mejor este versículo 37, se los leo en otra versión. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años,
Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios en ayuno y oración. Versículo 38. Esta, Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, como ya lo hicimos, le dimos gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Mira, hermano, Ana había pasado muchas horas en el templo en constante intercesión a Dios, en oración. Esto nos da un ejemplo de cómo debemos pasar nuestra ancianidad. Qué hermoso. Si el Señor me permite llegar anciano, hermanos, yo quiero servirle hasta el último latido de mi corazón. Estar en la casa de Dios. Seguir predicando su palabra, como nuestro hermano Paul Hunter, que ya partió a la presencia de Dios. Un niño que fue tomado por el Espíritu Santo de entre 12 y 14 años y dedicó toda su vida a ser misionero. Un americano. Si algo yo puedo admirar de nuestros vecinos del norte, es que cuando se entregan al Señor, lo dan todo muchas veces. Económicamente han ayudado. Precisamente estaba viendo a un misionero que pusieron una iglesia en la sierra y era un hombre ya mayor, y predicando la palabra, hablando español ya, me imagino de mucho tiempo, predicando la palabra y dando testimonio todavía, y regalando muchas cosas a los mexicanos en este caso. ¿Cómo quiere pasar su vida cuando ya sea mayor? ¿Cómo quiere pasar? No, pues quiero viajar, quiero hacer muchas cosas todavía. Está bien, hermano. Pero aquí encontramos un ejemplo de cómo podemos pasar nuestra ancianidad. Ana no se quedó en la casa, en su sillón, meditando en las amarguras de la vida. Tampoco se quedó viendo las novelas, sino adorando a Dios e intercediendo por los demás en el templo, día y noche, con oraciones y ayunos. Es muy triste cómo el ser humano, cuando no tiene un propósito en esta vida, hace de todo. Está perdido completamente. Hombres que se han jubilado, que ya ganan mucho dinero, no saben qué hacer con su vida. Hay muchos que regresan a trabajar porque no se encuentran. No, yo lo que quiero ya es jubilarme. En serio, o sea, hay tantas cosas para hacer para el Señor que digo, ya quisiera jubilarme para dedicarme 100% a la obra. Pero hay otros que regresan al trabajo, regresan a Egipto para que lo sigan tratando mal, el faraón. No, te dije que a las 6 quería el reporte y tú hasta tiemblas ahí, ya nada más escuchas el nombre de tu jefe, ¿no? No, mis hermanos, es una gran bendición que podamos pasar toda nuestra vida sirviendo a Dios. Ana, esta profetisa, queda incluida en la larga serie de los que habían sido heraldos del profeta y maestro venidero a lo largo de los siglos. Cristo representaba una tribu de reyes. José y María, descendientes de la tribu de Judá. Ana representa a los profetas. Esta última profetisa viene a confirmar lo que habían anunciado los profetas que la habían precedido, especialmente Isaías, Miqueas y Malaquías. Ana no solo confesó a Cristo, sino que comenzó también a expresar su reconocimiento y gratitud a Dios y a hablar de Él a todos los que esperaban la redención de Israel.
Su testimonio en el templo fue la última voz de la profecía que se escuchó acerca del Salvador del mundo. Simeón y Ana vieron al Salvador. Ver al Salvador es la experiencia más maravillosa que podemos tener. Porque, mis hermanos, nosotros también hemos visto al Rey en nuestras vidas. Desde ese momento que llegó a nuestro corazón, a nuestra vida, lo vimos con los ojos de nuestra alma, de nuestro ser. Y a partir de ese momento, escuche esto, podemos verlo todos los días por medio de la palabra, porque las Escrituras están saturadas del Señor Jesús. La Biblia está inundada del Señor Jesús, porque la Biblia empieza y termina con Jesús, porque Él es el alfa y el omega. Y esto lo comprueba el apóstol Juan en el principio, y nos lleva al primer versículo de Génesis. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y después el mismo apóstol Juan, aquel que se recostó en el pecho de Jesús, nos lleva hasta el último versículo del libro de Apocalipsis y nos dice: la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La Biblia está saturada de Jesús. Todos los días podemos ver y escuchar a Jesús a través de la palabra. Ahí está el Señor Jesús. Pero un día se terminarán las experiencias y las teofanías, y lo veremos tal como Él es. Eso es lo que dice la palabra. Vaya conmigo a la primera carta de Juan 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, en la eternidad los cristianos seremos moralmente sin pecado, intelectualmente sin engaño o error, físicamente sin debilidades, y continuamente estaremos llenos del Espíritu Santo. Lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es nuestra esperanza, verlo cara a cara, ver cara a cara al Rey Jesús. Mis ojos han visto al Rey. ¿Cuántos quieren ver al Rey de Reyes y Señor de Señores? Esa es nuestra esperanza. Ahora, si lo queremos ver, eso no termina aquí, el paquete va completo, como les digo. Lea el versículo 3 conmigo, 1 Juan 3:3. Y ahí ya es donde no nos gusta, ¿verdad? Todo aquel que quiere ver a su Rey, dice, y que tiene esta esperanza en Él, se purifica, se consagra, se dedica, se santifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, entiendo cuando pasaron a decir que las cosas pueden estar mejor el 2024. Yo también lo creo. Porque lo que le espera a la iglesia siempre va a ser algo mejor, algo bueno de parte de Dios, siempre. El mundo se va a poner peor, La maldad aumentará. Y mientras la iglesia se purifica y es perseguida, ya falta muy poco. Yo creo que ya falta muy poco para que aparezca el Rey de Gloria. Han pasado tantas cosas, seguirán pasando, que, bueno, no tiene que darnos temor. El temor nos tiene que dar cuando la iglesia no sea perseguida. Pero cuando la iglesia comience a ser perseguida, algunos dicen que, bueno, seremos arrebatados antes, ¿no? Para no pasar. Esa es una postura. Pero muchos cristianos que fueron antes de nosotros sufrieron muchísimo, muchísimo. Y hablaron de que el Señor vendría y esperaban en Él, en confianza, con firmeza. Pero nosotros, pues bueno, ¿a quién le gustaría pasar por el sufrimiento? Creo que a nadie, pero a veces es necesario. Yo en lo personal también creo que vamos a pasar, ¿no?, por sufrimiento. Pero esto es algo hermoso, porque cuando las cosas se pongan peor, lo mejor está por venir, ¿no? Suena así como que una contradicción, pero sí, la verdad. Posiblemente la
la última señal que nos hace falta es que ya Él venga, ¿no? Y bueno, todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, de la aparición de ese hombre de pecado, que va a gobernar por 7 años, de acuerdo a las profecías de Daniel, de Apocalipsis. Pero pues tenemos que estar firmes, hermanos, porque un día vendrá ese rey, y la Escritura dice que todo ojo lo verá, todo ojo lo verá al rey. Amén. Tenemos que darle gracias a Dios porque nosotros hemos visto al rey. Y cuando esa mirada atravesó nuestra mirada, quedamos cautivados por él, cautivados. Yo les he comentado de un varón, ¿no? Cuando le compartí la palabra, yo obviamente no sabía nada de él, de su vida, pero cuando empezamos a hablar la palabra, Dios le estaba mostrando su vida y su condición. Y él me dijo lo siguiente: pastor, cuando usted me dijo a través de la palabra que Pedro miró a los ojos del Señor Jesús cuando lo estaba negando, yo sentí que la mirada de Jesús penetró mi mirada y no pude soportarla. Oremos para que ese varón entregue su vida al Señor, que realmente no se quede en una experiencia que todos podemos tener, sino que en esa experiencia seamos transformados por la misma palabra de Dios, ¿no? Vamos a darle gracias a Dios.